Taller de capacidad de enlace del átomo de carbono. Primer punto. Voy a utilizar un compuesto orgánico de enlace triple sencillo, el cual es el acetilino. El enlace tipo triple entre C y C está formado por un enlace tipo sigma y dos enlaces tipo pi. En este compuesto, cada carbono tiene 4 enlaces. Un enlace lo usa para unirse al hidrógeno y los otros 3 los usa para unirse entre C y C, o sea, carbono y carbono, lo cual esto hace el enlace triple. El carbono forma 3 tipos de híbridos, sp3, sp2 y sp. En este compuesto, cada carbón tiene 4 enlaces. Si el carbono no sufre de hibridación, entonces no puede formar compuestos de enlaces triples, ya que no tendría la disponibilidad de 4 enlaces, sino que de 2 orbitales vacíos. Por tanto, en este y en todos los compuestos de enlaces triples, cada carbón va a tener un orbital híbrido sp y 2 orbitales no híbridos p. La síntesis orgánica consiste en obtener compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias sencillas para generar nuevos compuestos. Importante porque permitió la fabricación de nuevas sustancias necesarias para añadirlas a productos manufacturados. Sí, porque cada reacción de los organismos de los seres vivos implica una síntesis de un compuesto necesario para la vida. Siempre varía porque depende de dónde se encuentra la mancha, ya sea en tela, en pisos u artefactos de cocina. Pero en la vida cotidiana siempre se utiliza más que todo el jabón disolvido en agua. La más apropiada es el agua oxigenada, ya que su composición es una solución de peróxido de hidrógeno. Taller compuestos orgánicos e inorgánicos, el 11.1. El A es cloruro de potasio porque es inorgánico. El B es butano y es orgánico. El C es etano y es orgánico. El D es ácido sulfúrico y es inorgánico. El M es el cloruro de calcio y es orgánico. El F es cloruro de propilo y es orgánico. Punto 2, el A es glucosa y es un orgánico. El B es fosfato tripotásico y es inorgánico. El C es estanitol y es orgánico. El D es diyodo y es inorgánico. El E es decano y es orgánico. El F es metano y es orgánico. El 11.3, el A es inorgánico, el B es orgánico, el C es orgánico y el D es inorgánico. Punto 4, el A es nitro y flúor y es inorgánico. El B es orgánico. El C es orgánico y inorgánico, pero tiene más covalentes orgánicos. El D, es inorgánico. Se puede identificar orgánico e inorgánico. El orgánico se utiliza como base de construcción en una toma de carbono, mientras que la mayoría de los elementos conocidos de la tabla periódica es una diferencia que se puede identificar, es un compuesto orgánico e inorgánico. Una molécula parecida a un balón titular hace referencia a que existe una molécula que es parecida a un balón. Por ejemplo, el fullereno se encuentra en el polvo interestelar del espacio, pero su tamaño y característica parecía a un balón de fútbol que todo el mundo conoce. También es llamado Buckminster Fullereno. Carbono. Identifica qué tipo de enlace de hibridación presenta los siguientes compuestos. El primero es un sp3, es un alcano, enlace simple, saturado, cadena lineal, es un metano, tiene 4 sigmas y no tiene ningún pi. Y es un enlace simple. El segundo es un sp2, es un enlace doble, es un alqueno, es insaturado, tiene 5 sigmas y tiene un pi que es pz. Y ya. El tercero es sp2 también, es un alqueno, es insaturado, enlace doble, propano, perdón, propano 8 sigmas y un pi pz. El tercero es un sp, es un alquino, es equino, es insaturado, enlace lineal y tiene 3 sigmas y 2 pi que es pz y py. El último es SP, es un alquino, es un enlace triple, es insaturado, es propino, presenta 6 sigmas y tiene 2 pi, PZ y PY. Me dice que cuáles de los siguientes compuestos tiene el punto de ebullición más alto. El punto de ebullición tiene que ver con el hidrógeno de un compuesto. En este caso, el vinagre tiene el punto de ebullición más alto
más alto. Al ser un ácido, el vinagre tiene una fuerza de atracción entre las moléculas que lo forman, por ello el grado de ebullición es mayor que los demás compuestos. El punto 9 dice que responda cuál de los siguientes compuestos orgánicos tiene hibridación sp. Bueno, como podemos ver, el único que tiene hibridación sp es el C. Solamente se presenta hibridación sp en los compuestos con un triple enlace. En este caso es este. Este 10 me dice que indique que cuál de los siguientes elementos no está presente en los seres vivos. El mercurio, ya que es un elemento de especie metal, líquido y que es altamente tóxico para nosotros los seres vivos. En el segundo taller del punto número 4, los puntos 5 y 6 se desarrollan prácticamente de la misma forma, con las mismas fórmulas, que sería, nos piden determinar el porcentaje del carbono en el punto 5. Entonces se tienen en cuenta cuántas moléculas de carbono hay en cada compuesto, se multiplican esa cantidad de moléculas por su peso atómico y esto daría un porcentaje de gramos sobre moles. Todos estos resultados que nos dan de cada elemento se suman, dando un solo resultado de gramos sobre mol, y para poder sacar como tal el resultado de cada carbono, se tiene en cuenta el resultado de esa multiplicación, se multiplica por 100, perdón, y se divide sobre la suma total de todas las multiplicaciones gramos sobre mol, y esto daría un resultado del porcentaje, que en el primer compuesto, que es el propano, es 81.81%, en el ácido fórmico es 26.08%, en el dióxido de carbono es 27.27%, en el monóxido de carbono es 42.86% y en el acetileno es 92.3%. Como ya expliqué, el punto 6 se lleva prácticamente igual que el punto 5, solo que se hace el mismo proceso de multiplicar por 100 con cada resultado de cada elemento. Entonces, en el primer compuesto, que es eicoseno, en la molécula de carbono da un 85.10% y en la de hidrógeno da un 14.9%. En el bisulfato de sodio, los elementos que componen este compuesto son sodio, hidrógeno, sulfato y oxígeno. En el sodio son 19.16%, hidrógeno 0.83%, sulfato 26.67% y oxígeno con un 53.3%. El compuesto de este punto es el hidróxido de aluminio. El aluminio está compuesto por un 34.6%, el oxígeno por un 61.5% y el hidrógeno por un 3.8%. El cuarto compuesto que nos dan es el etanol, que está compuesto por el carbono, que tiene un 52%, hidrógeno, que tiene un 13% y un oxígeno de 34.8%. Por último, el quinto compuesto es el ácido carbónico, que tiene hidrógeno como 3.22%, carbono con 19.3% y oxígeno con 77.4%. Y 8 nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de ciertos datos que nos dan aquí. Entonces, para poder determinar estos datos, estas fórmulas, debemos dividir el porcentaje en masa por la masa atómica de cada elemento. Después los resultados que nos den, lo dividimos por el resultado menor, cada uno. Ya después, si nos dan valores enteros, no se necesitan de ciertos factores del factor para, hallar la fórmula. Pero en el punto 8 dieron decimales, entonces ahí sí se busca cierto factor o un número que multiplicado de un número natural. Después se pasa a la fórmula empírica y pues ya se pasa a multiplicar la masa molar que nos dan en el ejercicio y pues con los datos que ya tenemos aquí, que son la masa molar sobre el peso atómico, se multiplican el de cada uno y después el de cada uno se suman esos resultados dando un solo número y después ese resultado que nos da se divide por 162 en el caso del punto 7 y pues nos da un número. Si es 1, pues no se cambian los datos anteriores. Entonces en el punto 7 sería carbono 9, hidrógeno 11, oxígeno. No, en este caso el resultado fue 1, no hubo necesidad de cambiar nada. En el punto 8 también nos dio 180 sobre 180, dio 1, no hubo tampoco necesidad de cambiar ningún número. En este caso fue carbono 9, hidrógeno 8, oxígeno 4.